Hola, somos el grupo 2 y nuestro proyecto es Gases Ideales y Ciclo de Carnot. Yo soy Mateo Coronel y les voy a hablar del tema, objetivos y procedimientos. El objetivo general de nuestro proyecto es evaluar los cambios generados en la presión, temperatura y cantidad de moléculas en un gas ideal, empleando un simulador para el análisis de sus incidencias en la variación del volumen ocupado por el gas estudiado. En los objetivos específicos tenemos construir un ciclo de Carnot con una eficiencia del 18%, con ayuda de observaciones en el simulador y cálculos matemáticos para la observación de la variación de los volúmenes, presiones y temperaturas a lo largo de diferentes procesos. Utilizar simulaciones de Internet para el entendimiento de importancia y beneficios del estudio de fenómenos físicos. Y finalmente, conocer la incidencia individual y conjunta de la cantidad de moléculas, presión y temperatura en el volumen de un gas ideal, con la ayuda de un applet. Para la parte de leyes de gases ideales se utilizará un simulador que se podrá encontrar en el link descrito abajo. Allí nos encontraremos con los elementos del simulador vistos en la imagen. Se procede a hacer las variaciones en las diferentes variables. Primero para el proceso isobárico de presión 15 atmósferas, luego para el proceso isotérmico de 50 grados centígrados, y luego se mantendrá constante la temperatura y presión, variando solo la cantidad de moléculas del gas. Una vez tomadas las variaciones de volumen para cada uno de estos casos, se procederá a llenar las tablas 1, 2 y 3. Las tablas se procede a hacer gráficas en Excel, ya que esto nos permite encontrar ecuaciones que se adapten a los valores, medidos por el factor de correlación R, que nos dice que mientras más cercanos a 1 sean, más relacionadas estarán por la ecuación. Luego, con las ecuaciones de las gráficas 1 y 2, se calculan los valores teóricos de volumen en los procesos isobáricos e isotérmicos. Para el proceso 3 se utilizará la ley de Avogadro. En la parte B del ciclo de Carnot se utilizarán las condiciones iniciales obligatorias descritas en la tabla. Con estos datos, lo primero que se hace es encontrar la temperatura fría del ciclo, siguiendo la fórmula presentada. En el link de la derecha se encuentra un simulador que nos facilitará la visualización del ciclo. En el tramo AB de expansión isotérmica, lo único que se necesita es encontrar la presión en B, y por lo tanto se utilizará la siguiente fórmula. Una vez calculada la presión en B, se procede a analizar el tramo BC de expansión adiabática. En base a esto se calculará la presión en C y el volumen en C con ayuda de las siguientes fórmulas. Luego se procede a tomar en cuenta el tramo CD de expansión isotérmica y el tramo DA de expansión adiabática. Para calcular el volumen en el punto D se aplica el primer par de fórmulas. Luego, con ese volumen en D se procede a calcular la presión en D con el siguiente par de fórmulas. Una vez tomados los cálculos de tanto las partes A y B, se procede a realizar el análisis de resultados. Hola, mi nombre es Andrea y hablaré sobre los resultados. Una vez tenidos los datos en el simulador web, se procede a realizar las gráficas de cada proceso. El primero es isotérmico, cuya temperatura es 323.15 Kelvin, y su gráfica indica que al aumentar la presión, el volumen disminuye. Si se aplica más presión a un gas, hará que éste se comprima, haciendo que las moléculas colisionen con más frecuencia, ocupando por ende menos espacio. Luego, en la gráfica del proceso isobárico con presión constante de 15 atm, se puede observar cómo a medida que la temperatura aumenta con el volumen, también lo hace. Esto es debido a que las moléculas de un gas comienzan a chocar con más frecuencia en las paredes, y por ende con más fuerza, lo que dará como resultado que el pistón se desplace hacia arriba, indicando que su volumen aumenta. Es así como con las respectivas ecuaciones para cada caso se obtendrá el volumen teórico, el cual se puede observar en las tablas mostradas. Cabe recalcar que los valores teóricos y experimentales no difieren por mucho, y se puede decir que la práctica se realizó de manera correcta. Para el último proceso se mantendrán constantes la temperatura de 60 Celsius y la presión de 30 atm. En este caso se variará la cantidad de moles de gas de 15 y 45 moles. Se puede apreciar que si el número de moles crece, el volumen también lo hace, y por lo tanto estas variables son directamente proporcionales. Finalmente, con los valores experimentales de volumen y la variación de moles, se procede a utilizar la ley de Avogadro para encontrar la constante de proporcionalidad. Luego se hace un promedio de estas dos y da que K es igual a 1.6, que es utilizado para encontrar los valores teóricos de volumen que debería tener el gas para los dos números de mol. Hola, mi nombre es Yamilet Casares y voy a hablar sobre el análisis de resultados. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que describe cómo se convierte la energía térmica en trabajo, de un cuerpo caliente a uno frío. Por lo tanto, se busca la máxima potencia de salida con la máxima eficiencia. En este caso, nosotros definimos que la máquina iba a tener una eficiencia de 18% y una temperatura inicial de 450 Kelvin. En la fórmula que se muestra en pantalla se puede definir que la temperatura final va a ser de 369 Kelvin.
El ciclo de Carnot es un proceso cíclico reversible sin cambios de entropía que consta de dos procesos isotérmicos de expansión y de compresión y de dos procesos adiabáticos también de expansión y de compresión. Aquí el tramo AB corresponde a una expansión isotérmica en donde la temperatura es constante. Por ese motivo se entrega el calor y el gas se comienza a expandir. Como la temperatura inicial se definió que es 450 Kelvin, usamos la ley de Boyle y calculamos la presión final en el cual el tramo AB termina. Dado que el calor entregado en el tramo AB es positivo, el trabajo que realiza el gas sobre su recipiente es negativo. Ahora en el tramo BC se produce una expansión adiabática caracterizada porque el sistema queda térmicamente aislado y el gas se enfría hasta alcanzar una temperatura T2 o temperatura final 369 Kelvin. Esto indica que su volumen es mayor y llega a ser el máximo, que es 12.52 litros, lo que permite obtener la presión en ese punto de 20.57 atm. Durante el tramo CD, el volumen disminuye mientras la presión aumenta. Cuando la fuente de calor en la temperatura 2 se pone en contacto con el sistema, el gas comienza a comprimirse a una temperatura constante. Por ese motivo, al final de dicho tramo, la temperatura sigue siendo 369 Kelvin, y que más bien se está cediendo calor a la fuente fría, pero su presión sí es diferente. Nuevamente, mediante ley de Boyle, se obtiene la presión final en dicho tramo, siendo este 61.79 atm. Finalmente, durante el tramo DA, el gas se comprime, pero la temperatura va aumentando desde el poco frío al caliente, pero no es transferido porque se trata de un proceso adiabático. Se calcula el volumen mínimo, que es 4.17 litros, y el ciclo se vuelve a repetir. Por lo tanto, en resumen, el ciclo de Carnot explicaría un proceso de obtención de calor de un depósito caliente a alta temperatura, el cual se convierte en trabajo y el exceso es transferido a un depósito con menor temperatura. Es un proceso ideal que tendría una máquina libre de factores que impidan la eficiencia máxima posible. Hola, mi nombre es Jesús Urupsaca y ahora yo les voy a hablar sobre las conclusiones a las que llegamos en nuestro proyecto. Primero, se pudo comprobar lo que estipulaba la ley de Charles, que establecía que la relación entre la temperatura y el volumen a una presión constante era de manera directamente proporcional, es decir, conforme aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y conforme disminuye la temperatura, también lo hace el volumen. También lo hicimos con la ley de Boyle, que establece una relación a temperatura constante entre la presión y el volumen, que consiste de una manera indirectamente proporcional, es decir, mientras la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Y por último, para finalizar esta primera parte, también se comprobó la ley de Avogadro, que establece la relación volumen y la cantidad de moles por medio de una constante, que en nuestra práctica nos dio un valor de 1.5 litros sobre mol. Por otro lado, en la parte del ciclo de Carnot, las principales dudas eran si las condiciones que se establecían eran suficientes para poder crear nuestro ciclo de manera correcta. En definitiva, las variaciones observadas en la ilustración del ciclo de Carnot coincidieron matemáticamente con el ciclo de la práctica. Por ejemplo, en el tramo CD, que ilustrativamente debería ocurrir una compresión isotérmica, nuestros valores obtenidos reflejaron también lo mismo, ya que en la presión se ve un aumento de 20 a 61 atm y una disminución del volumen de 12 a 4 litros, lo que exactamente ocurre en una compresión. Finalmente, la utilización de recursos digitales como un Applex para el ciclo de Carnot fue de gran ayuda, ya que a pesar de que no se podían manipular datos, nos permitió aún así ver el funcionamiento de cada uno de los procesos que se dan dentro del ciclo de Carnot. Y esta fue la presentación del grupo 2 del Laboratorio de Físico-Química para la presentación de su proyecto final. Muchas gracias.